No hubo procesos de colonización, no hubo procesos en los que había una dominancia de una colonia sobre otra. Por lo tanto, fue una contribución en aquel tiempo muy válida. Yo creo que nadie pudo imaginarse que 50 y 100 años más adelante existirían personajes como los Di Domenico, como los tepedinos, como tantas otras personas de la colonia de Barranquilla que trajeron arte, educación, cine, empresas, etcétera. Eso es un proceso muy diferente a hablar de una conquista, porque somos una ciudad con una realidad demasiado reciente y hemos pasado un proceso histórico demasiado veloz. Por lo tanto, yo particularmente soy de esas personas que dicen, podemos y debemos dar patrimonio a nuestras contribuciones en diferentes maneras, no solo a nivel de representaciones de estatuas, sino también a través de plazas, plazoletas, bancas, etcétera. Es la tendencia que en este momento se está manejando aquí en Europa, pero tengo que recalcar que la contribución de la colonia italiana a Barranquilla no puede ser mínimamente paragonable ni mínimamente comparada a lo que sucedió en el 1492. Son dos cosas completamente extrañas, y me uno también al concepto de que lo que sucedió en Cali y lo que sucedió en Barranquilla con los indígenas Misak, ojo, ha sido no una destrucción de la estatua, se ha depuesto la estatua, pero aquí estamos hablando de un linchamiento simbólico, una decapitación de una estatua, cosas que efectivamente en otros países del mundo, incluida Italia, con personajes que han sido acusados de fascismo o de colonialismo, no se ha llegado a hacer. Se ha llegado a hacer una petición de, ¿cómo se dice?, de quitar la estatua y colocarla en otro lugar. Entonces, me uno completamente a tu forma de pensar. Bueno, y también yo quisiera agregar de que eso deja entrever también como un subdesarrollo mental nuestro, porque fíjate, si uno hace un análisis histórico, no todavía se ha cumplido 100 años de que Europa estaba en guerra y hoy está unida. Mientras tanto, ellos comparten, uno llega a Italia y puede irse en carro a toda Europa y gastar una sola moneda, mientras uno ve en América Latina todavía estos rezagos que lo que llamaron los intelectuales cepalinos, el subdesarrollo mental, pues con uno retrotrayendo unas circunstancias que ya son unos efectos históricos inalienables, o sea, eso no puede cambiarse, eso sucedió, y si no sucedió con Colón iba a suceder de otra manera, iban a traer el hielo. De ese tamaño, de esa barbarie, habría que abrir un consenso sobre la población para que la gente opine si quiere ver allí la estatua de Colón o no, pero no que una pequeña minoría va a imponer por su fuerza un criterio en la cual no ha habido una consulta, porque para eso pues vivimos en un país en democracia. Totalmente. Y yo quisiera añadir algo a los oyentes, a Jenny, a Osvaldo, que ya prácticamente en preproducción había más o menos vislumbrado de lo que íbamos a hablar hoy. Tú hablaste de algo muy importante, Ignacio, y es el proceso de excavación del mármol que viene desde los Alpes apuanos, es decir, los Alpes que se encuentran cerca al mar Tirreno en la región de Toscana. Para hacer algo más simple a nuestros oyentes, es la región donde se encuentra la famosa ciudad de Florencia. Estarán más o menos a unas 2 horas y media en carretera, quizás menos, los Alpes apuanos. Y de ahí, de esas canteras o cavas, como se denomina, viene extraído el mármol. Nuestro productor nos está haciendo ver una imagen. Estas son las cavas, una de las cavas más antiguas que existen en la región de los Alpes apuanos, en la provincia de Lucca. El pueblo más conocido por todos es Carrara, ¿no? Pero alrededor de Carrara están las cavas. Sí. Ustedes saben, la cosa que me llamó más la atención de todo es la dificultad con la que se transportaban esos bloques hacia el año de la construcción donde fue hecha la estatua.
Es decir, hasta finales del 1800, estas cavas que son explotadas desde el 394 después de Cristo, es decir, en época romana, que es decir, tanto absolutamente, viene cambiado el método de retiro de los bloques. Es como si ustedes estuviesen viendo varas de leño, de madera, muy grandes, donde montaban un carro y poco a poco era todo un proceso para poder bajar los Alpes con todos los bloques que venían desde arriba, paso por paso, para que el carro donde llevan los bloques llegase a la final de la montaña. Estamos hablando de 1000 metros de altura. No es poco, son los Alpes apuanos. Entonces, considerar nada más esa tipología de esfuerzo para la excavación, para la construcción de una obra de arte, que además cavas en las que el Canova, el gran escultor Canova, Michelangelo, habían ya estado presentes excavando para sus respectivas obras. Entonces, tiene un valor sin precedentes para la humanidad. Y sabemos muy bien que toda obra de arte que haya sido construida en un determinado periodo, antes del 1930, ya es una obra patrimonio. Entonces, la pregunta que me hago, Ignacio, que es fundamental, ¿debería haber estado esta obra en otro lugar de nuestra ciudad? Sí, bueno. La arquitectura y los espacios públicos de Barranquilla. Ahí cuando tú hablabas yo recordaba todo lo que hay dentro de nuestro cementerio universal, que me imagino que lo conoces también. El cementerio universal Totalmente. está lleno de esculturas de mármol de todo tipo. Totalmente. Las tumbas de Pedro Viaba, de la aviación. Tiene que ver con la reconstrucción. ¿Qué tan difícil puede ser, teniendo en cuenta lo que nos dice el proceso que lleva ese mármol? E Ignacio, que tiene tanta experiencia en esto del tema de reconstrucción. ¿Qué tan difícil? Porque ya el Ministerio de Cultura ha anunciado que vienen expertos para mirar qué se puede hacer en esta restauración. Sí, Lina. A las canteras de Carrara, haga también la misma consulta. ¿Qué dice Ignacio? ¿Qué dice Lina? Concedo la palabra a Ignacio primero que todo, porque es más técnico que yo. Sí, bueno, es un tema delicado, sobre todo porque ayer veíamos en los periódicos nacionales la cantidad de pérdida que ha tenido el país a través de las protestas y de todo este grupo de personas que parece que tuvieran decidido acabar con todo. Pues realmente yo no estoy de acuerdo con esas formas de protestar, como los dije al comienzo. Pero en el caso de la escultura de Cristóbal Colón es doblemente la afectación, porque así como lo dijo ahorita Osvaldo, ayer veíamos unas imágenes grotescas donde la cabeza de Colón esculpida en mármol, pues por un artista que, como lo decía al comienzo, le costaría mucho trabajo lograr esos rasgos a través de la esculpida, no de la fundida, que es diferente, porque hay que diferenciar entre lo que es fundir una pieza y lo que es esculpir una pieza. Por ejemplo, las estatuas de Simón Bolívar que ustedes ven como que son réplica de la que está en la Plaza de Bolívar en Bogotá, la estatua de Tenerari, ha sido reproducida casi para todas las ciudades y todos los pueblos de Colombia, pero es que ya hay un molde que el único trabajo que implica es vaciar en cemento y va saliendo como cuando se están haciendo panes o se están haciendo butifarras. Pero es que este es un elemento que fue directamente esculpido por un artista y es lo que encontramos nosotros en esculturas dentro de las iglesias, en el cementerio que mencionaba yo. Son obras de arte únicas, o sea, se esculpió de manera individual. Por eso, pues yo creo que es difícil eso, porque hay un mensaje en la cual restaurar una obra de esa cuesta bastante dinero. Es costoso restaurarlo y ahora con todos los daños que se han hecho. Pero yo creo que también quería decir que el hecho de restaurarla no quiere decir que ahí hay que separar el hecho de que uno esté apoyando el propósito de mantener
esas imágenes que representan algo de la historia. Se puede abrir el debate, creo yo, para reconsiderar de lo cual se está hoy protestando, pero nunca llegar al extremo de deteriorarlas o de dañarlas, sino simplemente, diría yo, que de complementarlas. Por ejemplo, en el hecho de Colón, pues ese es un suceso histórico y como lo he pensado yo, podría ser que realmente se complemente la imagen con un aborigen y quizás al lado pues ya una América Latina unida para tener como una lectura de que llegó la cultura, la civilización europea irrumpió en nuestra cultura y hoy tenemos un nuevo propósito hacia un nuevo destino, un nuevo hombre pensando en una América unida. Ese es mi punto de vista, pero restaurarlas creo que es una manera de estar jugando al cuento del gallo capón, porque entonces va a estar el gobierno invirtiendo dinero y vuelve otra vez y vuelve y pasa ahí como a esperar a quien se cansa primero. No, creo que hay que abrir un gran debate nacional e invitar personalidades y escuchar al pueblo para saber qué podemos hacer nosotros con nuestras estatuas y con nuestros espacios públicos. Pues yo me uno sinceramente. Verá si se la lleva para Italia o si la coloca en algún plantel o donde consideren conveniente de quienes estudian la parte histórica. Bueno, ya el remate de este informe especial, Lina, desde Bolonia. Pues me hiciste la pregunta, Osvaldo, igualmente. Efectivamente, las canteras de Carrara siguen abiertas a la producción, eso lo sabemos totalmente, pero creo que debe haber una mayor contribución, no solo del gobierno nacional, sino, se hablaba en estos días del gobierno italiano, de la embajada que se iba a comunicar, que se comunicó lo que sucedió efectivamente, porque creo que así como lo que ha sucedido nos ha despertado el interés, también tenemos que ver lo positivo, entre comillas, que ha traído el interés por readecuar espacios. Creo que la colonia italiana tenga un débito, como se dice en italiano, una deuda con su gente, con la gente que creó y hizo por la ciudad de Barranquilla. Entonces creo que llegó el momento definitivamente, no solo de contribuir económicamente a una restauración de una obra de arte, sino también invitar a la ciudadanía concertadamente entre nuestros gobernantes y el gobierno italiano representado por el consulado y la embajada italiana, a valorizar nuestro patrimonio como diáspora, como colonia, pero también nuestro patrimonio a nivel de espacios, como decía Consuegra. Es fundamental. Si no, la falta de valorización, de educación, de tantas otras cosas va a preponderar sobre conceptos que van a llevarse por delante la convivencia civil en un país que ya sabemos tiene bastantes problemas a nivel de simbolización y de violencia. Perdió parte de esta participación desde Bolonia de Lina Scarpati, desde Barranquilla, el arquitecto Ignacio Consuegra. Nosotros acá en los estudios en casa puede consultar a través de podcast de Radio Ya toda esta información. Bueno, muchas gracias, Lina, un abrazo. Aquí son las 8:31 minutos, han sido 30 minutos interesantes, hemos aprendido mucho. Gracias, Ignacio, como siempre, pendiente de estos temas que son temas de comunidad, temas de ciudad, temas de cultura. Muchas gracias. Lina, un abrazo, Lina. Un abrazo a Jenny, Osvaldo, un abrazo fraternal a Consuegra, gran arquitecto, y a la comunidad que nos escucha a través de Noticias Ya. Bueno, a usted. Un abrazo, feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente. 31 minutos, Jenny. El remate. Bueno, Baldo, es que yo considero que lo que estábamos hablando era, además del tema de la escultura, tocamos el tema de la ciudadanía, de qué es lo que podemos ponernos de acuerdo, cuál sería el consenso de cada uno de nosotros para estatuas, para cualquier tipo de opinión que tenemos al respecto. Entonces, yo creo que el tema fue propicio para hablarlo, porque es un tema de cultura ciudadana, es un tema de sociedad
que además va incluido el tema de la estatua que fue vandalizada, pero hay algo más ahí. Lo que tratamos de decirle a la gente es, busquemos consenso, busquemos la opinión de la gente, qué piensan pensando como una escultura, pero también de todos los procesos que llevamos en Colombia, políticos, sociales, económicos. Entonces está puesto, este es el concepto que queríamos llevar a la gente, es cómo nos ponemos de acuerdo y no somos tan violentos entre nosotros. 8 de la mañana, 32 minutos. Vamos a hablar de deportes, Jenny. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Y vamos a prevenir a Richard Martínez porque hay bastante información deportiva. Hay hoy Copa América, hay Eurocopa. Y también hay movimientos en Junior. Ya se oficializa el retiro del Junior de Teo. Parece que va para el fútbol internacional. Hay equipos en el exterior que están interesados, pero Richard tiene toda la información. Radio Ya Deportes con Richard Martínez. Le informa de todo lo que acontece en el deporte nacional e internacional. Radio Ya Deportes.